Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. No quisiéramos hacer de este un programa monotemático, pero ocurre que estamos presenciando una gran crisis producto de las rivalidades entre grandes potencias. Y eso ocurre en un momento en el que la humanidad está enfrentando la pandemia del coronavirus, que ha, además de eso, afectado gravemente nuestras economías, si bien estamos presenciando también una recuperación, pero ahí tenemos graves secuelas, el endeudamiento, el problema en las cadenas de suministro, el incremento en los precios de los commodities, de los alimentos, la inflación que se convierte en una gran amenaza para nuestros pueblos. En medio de una situación tan delicada, entonces tenemos también una tremenda crisis que se ha erigido en una amenaza con un potencial devastador. Y yo creo que esas son cosas a las que es menester dedicarle la debida atención. Hay que darle seguimiento a este fenómeno que puede afectar a todo el planeta. Quiero en este programa revisar algunas de las cosas que se están diciendo y que a mí me parece que es importante, un ejercicio interesante para entender el problema tal y como se nos plantea. Ayer leí atentamente un artículo de John Danisewski, un veterano periodista, vicepresidente y editor jefe de Associated Press. Cubrió Europa Oriental, Ucrania y Rusia durante la ruptura de la Unión Soviética y los primeros años de la presidencia de Vladimir Putin. Ese trabajo se titula La crisis en Ucrania, un choque entre paradigmas. Y quiero compartir un par de párrafos de este trabajo para contrastarlo con planteamientos que están haciendo otros estudiosos del problema y que yo creo que son puntos de vista diferentes que nos permiten sacar conclusiones sobre el asunto en cuestión. Dice, la crisis de Ucrania, un choque entre dos formas de ver el mundo y que podría trastocar Europa, no va a desaparecer. El conflicto trae ecos de la Guerra Fría y reaviva una idea de la Conferencia de Yalta de 1945, que Occidente debe respetar una esfera de influencia en Europa central y oriental. Desde que asumió el poder en el 2000, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha trabajado de forma constante y sistemática para revertir lo que considera la humillante ruptura de la Unión Soviética hace 30 años. Mientras acumula tropas junto a la frontera de Ucrania y celebra maniobras militares en Bielorrusia, cerca de las fronteras de los miembros de la OTAN, Polonia y Lituania, Putin reclama que se vete de forma permanente el derecho soberano de Ucrania de unirse a la Alianza Occidental y que se limiten otras acciones de la OTAN como destinar tropas en países del antiguo bloque soviético. La OTAN ha dicho que las demandas son inaceptables y que unirse a la alianza es un derecho de cualquier país
y no una amenaza a Rusia. Ahí está el esfuerzo que se hace desde el mundo occidental por darle a las rivalidades entre potencias una connotación ideológica de lucha entre una forma atrasada de ver el mundo, pretensiones de dominio excesivo por parte de Rusia y la actitud de la OTAN, los defensores de la democracia, de contener esos impulsos. Pero en el fondo, estos argumentos son una forma de disfrazar el esfuerzo, el proyecto de construir poder por parte del mundo occidental. Y vamos a ver por qué sostenemos esto. ¿Qué es lo que está reclamando Rusia? Bueno, está reclamando, como lo dice el autor del trabajo, que la OTAN desista de incluir a Ucrania dentro de ese pacto militar y que los ejércitos, las bases militares que se han establecido alrededor de su territorio sean retirados. El criterio de la zona de influencia que dice el autor trae ecos de la Guerra Fría no es un criterio en el que milita exclusivamente Rusia. Ese es un criterio que comparten todas las potencias. Y así ha sido desde que el mundo es mundo. Incluso hasta en la comunidad primitiva habían enfrentamientos en la comunidad primitiva. Enfrentamientos entre tribus por una cuestión de territorio. No incursiones por aquí porque esto tiene ya su dueño. Y yo soy el que ejerzo mi dominio sobre el mismo. Pero hasta en el mundo animal eso se ve. Yo pregunto, cuando la OTAN establece sus bases militares, ¿qué es lo que procura? No es asegurar zonas de influencia. Cuando la OTAN intenta incluir a Ucrania dentro de su organización militar, ¿qué es lo que procura? No es ampliar su zona de influencia y arrancarle zonas de influencia a Rusia. Entonces, eso no se puede presentar como un choque de paradigma, como un choque de visión, porque en realidad lo que hay es una competencia por quién tiene mayor dominio. Y siempre ha habido el juego de las zonas de influencia. Y cuando se rompe el equilibrio producto de esas áreas que siempre se han respetado históricamente, salvo aquellos intentos que han devenido en enfrentamientos militares, porque siempre ha habido ese esfuerzo por ampliar el radio de acción. Pero en la práctica eso siempre ha existido. Y Alta no fue una iniciativa exclusiva de Rusia para que le den dominio. Y Alta fue la consecuencia de un enfrentamiento y allí participaron las potencias ganadoras de un conflicto, de una conflagración mundial. Y no fue Rusia solo que reclamó influencia, también lo hicieron las potencias occidentales. Y hubo un reparto. Quiere decir que ahí no hay conflicto de paradigma ni conflicto de visión, sino una lucha de poder. Entonces, cuando tú vienes y me presentas eso de esa manera, tú me estás diciendo que hay un representante de la democracia, que hay el paladín de lo justo que está luchando contra un demonio que quiere poder. Usted puede calificar políticamente a Rusia como usted le dé la gana.
Pero hay realidades en el mundo actual, hay realidades y siempre ha habido realidades. Cuando la Unión Soviética existía, hubo repartos de áreas de influencia. Cuando el centro del mundo era Gran Bretaña, siempre hubo celos por las áreas de influencia. Lo de Afganistán, la derrota que sufrió el Imperio Británico en Afganistán, fue parte de ese celo por proteger su colonia estrella, que era India, que en aquel entonces llegaba hasta la frontera afgana porque Pakistán no existía, era parte en ese momento de India. Entonces quiere decir que ese es un enfoque totalmente errado y que oculta una realidad que son los intereses de grandes potencias que luchan por el predominio. Y en esos esfuerzos se hacen montones de diablura. Por ejemplo, lo de Ucrania. ¿Qué es lo que está haciendo, como decía, Occidente con Ucrania? Tratando de acercarla a su zona de influencia, sacarla de la zona de influencia de Rusia, y para eso se hicieron muchas cosas que no son actitudes de santo. Yo quiero explicar un poquito eso. Antes, permítanme hacer una pequeña pausa. A Rusia la acusan de pretender mantener en su zona de influencia a Ucrania a la mala. Y yo creo que hay algo de eso, es evidente. Lo que está reclamando Rusia es precisamente que no se establezcan bases militares ahí en ese país. Usted me puede decir, bueno, tiene todo el derecho como nación soberana. El problema es que, por ejemplo, cuando, y yo lo citaba en un programa anterior, cuando usted decide establecer relaciones diplomáticas con un Estado, eso es parte de su derecho soberano. Pero eso siempre las grandes potencias lo han cuestionado. El caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos que decidieron establecer relaciones con China. ¿Y por qué? Bueno, porque es la misma concepción de los rusos. Esta es mi zona, mi área de influencia. Y tú tratas de mantenerte a prudentes distancias. Esa ha sido siempre la concepción. O el caso de los misiles, que ya en programas anteriores puse, de los misiles que se instalaron en Cuba. En el caso de Ucrania, hubo un golpe de Estado contra un gobierno que no era una dictadura, porque el gobierno de Víctor Yanukovych era un gobierno legítimo, producto de unas elecciones. Ahora, ¿qué ocurre? Que le hicieron una oferta de asociación que Yanukovych rechazó. Y como consecuencia de eso, lo derrocaron. Y todo el mundo sabe quiénes participaron en ese golpe. ¿Cómo se llama eso? Esa es que una forma distinta de ver el mundo a como lo ven los rusos. Eso es un paradigma diferente. Es la consecuencia de paradigma distinto. Eso fue un brutal golpe de Estado. Y entonces Rusia respondió a eso anexándose Ucrania y apoyando a los habitantes de la parte este de ese país que son de habla rusa, son ciudadanos de origen ruso. ¿Qué hay de diferente en esa acción a lo que ocurrió en los Balcanes? El caso, por ejemplo, de Kosovo. Kosovo, parte del territorio de Serbia, siempre fue una provincia de Serbia. Y de ese
esfuerzo de reorganización geopolítica de los Balcanes, que era un esfuerzo por extender el área de influencia occidental y consolidar poder. Como consecuencia de eso, entonces, Kosovo lo convierten en un país independiente, una provincia de Serbia. ¿Por qué? Simple y llanamente porque convenía la fragmentación para evitar problemas en el futuro de una nación que acumule mucho poder y que pueda entonces rivalizar con otras naciones europeas. Y así emerge Kosovo. Como parte de esos planes, esa era un territorio habitado por unos inmigrantes albaneses que terminaron alzándose con el control de esa provincia. Y ahí está. Y ahí está. ¿Cómo se llama eso? Bueno, el mismo principio que se esgrimió ahí del derecho a la autodeterminación de unos ciudadanos que no eran mayoritariamente serbios, es lo que ha invocado Rusia para apoyar a los rusófilos del Donbass, o para anexarse Crimea, porque Crimea y esa zona del Donbass, Lugansk y Donetsk, está habitada por ciudadanos de origen ruso, que convinieron en el caso de Crimea en ser parte de Rusia, y en el caso del Donbass de aferrarse a un estatus de autonomía para ellos gestionar sus propios asuntos, por el hecho de que Ucrania incluso ha pretendido prohibir el uso del idioma ruso. Y entonces yo pregunto, ¿cuáles son las diferencias? ¿Es cierto que hay un choque de visión, un choque de paradigma, o sencillamente lo que hay es una ambición de poder? La respuesta a esa pregunta yo la dejo en manos de ustedes, porque a mí me parece que hay realmente asuntos que chocan con la lógica. No es verdad que la mentalidad de la Guerra Fría viene exclusivamente de Rusia, porque eso de usted construir bases militares alrededor del territorio de otra nación, eso no se puede decir que es parte de una nueva mentalidad, sino eso fue precisamente eso es lo que siempre se ha hecho. Lo que siempre se ha hecho, sobre todo en circunstancias en las que se producen modificaciones abruptas en la correlación de fuerzas. Tú aprovechas las circunstancias, el momento, hay un rival que está en situación de debilidad, y entonces tú aprovechas para arrancarle zonas de influencia. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Entonces hay aquí todo un problema, y es que las cosas no se hacen, el juego no es limpio. Siempre ha ocurrido eso, el juego no es limpio. Porque fíjense, por ejemplo, que Occidente ha esperado que el proyecto Nord Stream, en el que Rusia invirtió un montón de dinero y que está a punto de entrar en operación, lo único que necesita es la certificación, el visto bueno para que comience a funcionar. Han aprovechado ese momento entonces para pretender arrancarle a Rusia concesiones a cambio de que pueda exportar su gas tranquilamente. Así es como yo interpreto la actitud, y me parece que realmente es cuestionable. Pero bueno, eso dice este veterano periodista. Ahora echémosle un vistazo a otro enfoque distinto en muchos aspectos, y es de Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián fue hasta el año 1988 director del periódico español
El País. Es un periodista, escritor, empresario, un académico, un intelectual de sólida formación. Y él dice en un artículo titulado Ucrania, de Aristófanes a Kissinger, él dice algunas cosas que son importantes. Yo recomiendo ese trabajo, no lo puedo, es un poco extenso, no puedo compartirlo totalmente con ustedes. Solo quiero leer un par de fragmentos para que ustedes entonces puedan contrastar este otro punto de vista con el que ya pudimos ver. Dice lo siguiente: el sistema económico y financiero se ha vuelto global, mientras que el poder político continúa basado fundamentalmente en el Estado-nación. Esta contradicción es la causa fundamental de que el orden mundial proclamado y establecido por Occidente se encuentre en un punto de inflexión, lo que permite augurar que no será por mucho tiempo el predominante. Así lo plantea Henry Kissinger y lo ha publicitado en artículos, entrevistas y su último libro, Orden Mundial. O sea, hay una contradicción entre el ordenamiento mundial, el sistema, la estructura responsable de asegurar la gobernanza y lo que es la globalización de la finanza, y además de eso la aparición de otros jugadores en el plano de la geopolítica mundial, como es el caso de Rusia y China con sus propios intereses. Y entonces la forma en que está organizado el poder no responde a la nueva realidad. Y eso es lo que está provocando los choques. Y por tanto la conclusión de Kissinger, que cita Cebrián en su trabajo, es que eso no va a durar por mucho tiempo. Eso tiene que cambiar porque sencillamente no refleja la realidad. Era lo que nosotros decíamos en un programa anterior sobre el asunto del cambio de la correlación de fuerza a nivel internacional. Siempre que se produce un cambio en la correlación de fuerza, viene el forcejeo por lograr que toda la estructura política global refleje esa nueva realidad. Vamos a la otra pausa para continuar entonces con el trabajo del señor Juan Luis Cebrián. Volvemos en un momentito. Sigue diciendo el exdirector del diario español El País, Juan Luis Cebrián, en su artículo Ucrania, de Aristófanes a Kissinger, lo siguiente: en opinión de muchos, coincidente con el deseo general, no es probable que la anunciada invasión se produzca, la invasión de Rusia a Ucrania, ni siquiera una incursión de pequeñas dimensiones, como sugirió el presidente Biden para escándalo del gobierno de Kiev. Descartada una nueva guerra en el este europeo, cuando todavía sangran las heridas de los conflictos en los Balcanes que desmembraron la antigua Yugoslavia, permanecerá la necesidad de establecer un nuevo orden mundial que ya no puede estar basado en la estrategia bipolar de la Guerra Fría, ni en la autoridad incuestionable de los Estados Unidos. La construcción de ese nuevo orden multilateral exigirá el establecimiento de tratados y acuerdos que garanticen la aplicación del derecho internacional en la resolución de conflictos y la asunción por parte de los países democráticos de una convivencia con culturas, valores y estructuras sociales no acordes con los que ellos representan.
Eso no implica abdicar de nuestros principios morales, ni del indispensable apoyo a los luchadores por la libertad que sufren represión, persecución, cárcel y exilio en tantas regiones, a comenzar por Rusia. Pero el mantenimiento de la paz mundial exige no solo la legitimidad del poder, sino también su equilibrio, tanto más necesario y urgente cuanto más prolifere la posición de armamento nuclear. O sea, hay una realidad que es un mundo multipolar y usted no puede seguir pretendiendo dirigir el mundo como si usted fuera el único en el planeta y ordenar cómo es que hay que hacer las cosas y andar por ahí imponiendo sanciones y restricciones a los intereses muchas veces legítimos de los demás, como eso de tener sus intercambios comerciales, de participar del mercado mundial y además de eso de que se respete su integridad territorial. Porque eso de usted andar reclamando derecho a establecer una base militar ahí en la frontera con una gran potencia como es Rusia y al ladito de una base militar de ese país, es usted crear un foco de tensión permanente que puede en cualquier momento provocar una gran desgracia. Y eso es sencillamente un gravísimo error. Y es meter innecesariamente al mundo en una situación como esta que estamos viendo, con todas estas tensiones, corriendo altos riesgos de que se produzca un enfrentamiento a gran escala entre potencias que tienen la capacidad para destruir el mundo entero. Y entonces yo creo que esas son situaciones que ameritan que se aborden, como dice el autor del trabajo, de forma cuidadosa, de forma pragmática y con ánimo de garantizar la coexistencia de todos. Hay otro trabajo, finalmente, que es de la autoría de Simon Jenkins. Es un columnista experimentado del periódico The Guardian de Londres y lleva por título Una medida de autonomía en el este de Ucrania es la única salida a esta crisis. Estoy citando un periodista británico, o bien quiero citar el trabajo de este periodista británico, y dice lo siguiente: el movimiento de tropas alrededor de la frontera ucraniana presagia claramente una crisis. El nivel de provocación de Rusia es grotesco, pero nada en el terreno representa una amenaza estratégica para Gran Bretaña o cualquier otro país occidental, o incluso para la seguridad de Europa en su conjunto. Las relaciones de Ucrania con Rusia han sido tensas desde el derrocamiento del presidente prorruso Víctor Yanukovych en un golpe de Estado en el 2014. El país está dividido. Cuando el este de Ucrania, de habla rusa, se rebeló, Rusia lo ayudó. Moscú se apoderó de Crimea. Los vínculos de larga data con Rusia fueron una de las razones por las que la OTAN dejó a Ucrania fuera de su imprudente carrera postsoviética para avanzar su límite de seguridad lo más cerca posible de la frontera rusa durante la década de 1990. Eso lo hemos nosotros venido diciendo aquí.
que ha sido una de las principales preocupaciones de Rusia. ¿Por qué tú acercas tus fuerzas militares a mi territorio? ¿Por qué resulta que la Unión Soviética se desplomó sin tirar un solo tiro? Porque no hubo resistencia para que eso permanezca en pie. Desde Rusia, Boris Yeltsin se encargó de precipitar eso. Y Rusia aceptó la independencia de todas las repúblicas que formaban parte de la URSS. De todas las 15 repúblicas autónomas proclamaron su independencia. Rusia respetó eso. El Pacto de Varsovia se disolvió y el sistema socialista fue sustituido por el sistema capitalista. No conforme con eso, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta frente a eso de Occidente? Ampliar la OTAN. En vez de disolver ese pacto militar, lo que se hizo fue que se amplió. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué sentido tenía eso? Ampliar la OTAN, que era un acuerdo militar supuestamente concebido para enfrentar el expansionismo soviético. ¿Por qué se amplía? Si la URSS se desmorona, cambió el sistema, ya no hay la competencia entre dos sistemas. Pero eso no ocurrió. La OTAN se amplió y al mismo tiempo sus bases fueron acercadas a la frontera rusa. Toda Europa, las repúblicas de Europa del Este, ahí esa zona de influencia de Estonia, Letonia y Lituania, todo eso pasó a formar parte de la OTAN. Y a Rusia se le dio el tratamiento de un país vencido, como ocurre cuando hay una gran conflagración, cambia la correlación de fuerza y yo te quito tu zona de influencia que tú tenías, porque ya tú no eres poderoso. Ese fue el tratamiento que se le dio a Rusia. Y por eso este autor habla de que esa expansión fue torpemente concebida. Porque sencillamente tú demostraste que en el fondo no era un problema de socialismo y capitalismo, sino era un problema de poder y de cómo tú garantizabas no tener en el futuro un competidor porque Rusia podía despertar. Eso es todo. Por eso es que el asunto no es de choque de paradigma. Eso es totalmente falso. Y lo que obedece es a ese juego de poder. Entonces, en el caso de Ucrania, dice el autor del trabajo, lo que hubo fue un golpe de Estado en el 2014. Un golpe de Estado tal y como nosotros lo decíamos. Contra un gobierno que era un gobierno legítimo. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Y cuál hubiese sido la reacción de Occidente si ese golpe lo hubiera propiciado Rusia en cualquier otro país del mundo para acercarse al territorio de los Estados Unidos, para tener una influencia próxima al territorio de los Estados Unidos? ¿Cómo hubieran tildado eso? Y entonces, ¿de qué contradicción entre paradigmas me pueden a mí hablar? Bueno, pero sigue diciendo el autor del trabajo que es un poco extenso, pero no lo puedo leer completo. El concepto de esferas de interés, aquí esta es una parte importante. El concepto de esferas de interés, regiones donde los intereses de una nación son más importantes que los intereses de otra, siempre ha sido controvertido en la diplomacia. Y eso es verdad. ¿Por qué realmente tú quieres vetarme a mí en una zona determinada? Imponerme límite, alegando que tú ahí eres el papaupa de la matica. Eso siempre ha sido controvertido en el derecho internacional y es verdad. Y él sigue diciendo, no existe una doctrina de la ONU sobre tales esferas, pero son
potentes y muy reales. Es en parte cierto, en parte no. No comparto totalmente eso. Son reales, porque así es que ha funcionado la cosa desde que el mundo es mundo, como decíamos hace un rato. Pero en el derecho internacional sí hay criterios que se oponen a eso. Vamos a ver esa parte. Antes permítanme hacer una pequeña pausa. No existe una doctrina como tal sobre el asunto de áreas de influencia que trate específicamente este concepto, este criterio, que es una realidad. Pero sí hay principios en el derecho internacional que son contrapuestos a esa concepción. Porque las áreas de influencia chocan con principios fundamentales del derecho internacional que están incluidos dentro de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, como el respeto a la soberanía, el respeto a la integridad territorial, el no uso de la fuerza o la amenaza de uso de la fuerza. Cuando usted construye una base militar cerca de la frontera o una red de bases militares alrededor del territorio de otro país, ¿cómo usted se le llama a eso? ¿Por qué usted erige esas infraestructuras militares? ¿Por qué ese despliegue? Se supone que es con el objetivo de usted asegurar su influencia y de usted mantener a raya a una determinada. Eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Y Rusia lo ha asimilado como una amenaza a su seguridad de uso de la fuerza, porque las bases militares son para eso. Y entonces esos principios, respeto a la soberanía, igualdad soberana, autodeterminación de los pueblos, choca con ese criterio de áreas de influencia. Porque si yo, no importa dónde esté ubicado mi territorio, si está cerca de una potencia o está lejos, esos principios proclaman el derecho que yo tengo a que se me respete, que se respeten mis decisiones, a que se respete el derecho del pueblo a decidir su propio destino, que es la autodeterminación, o a decidir cualquier rumbo en materia de política exterior, que es una de las expresiones de la soberanía. Y entonces, cuando usted reclama que yo no haga tal cosa porque afecta a mi seguridad, usted me está imponiendo unos límites que el derecho internacional no reconoce. Entonces, desde el punto de vista jurídico, sí hay criterios, principios, ideas cardinales que de alguna forma se oponen a ese criterio, que es el producto de una vieja práctica que siempre, como dijimos, ha existido. Pero sigue diciendo, son reliquias de imperios antiguos y paranoias modernas. No se puede decir mejor. Estados Unidos consideró la colocación de misiles en Cuba por parte de Moscú en 1962 y el apoyo a los estados centroamericanos como una amenaza intolerable. Son ejemplos que yo he puesto aquí en programas anteriores. Del mismo modo, Moscú no está preparada para tolerar los misiles estadounidenses en Ucrania o las tropas estadounidenses para apoyar un régimen antirruso en Kiev. El autor del trabajo dice más adelante, la realidad es que Occidente asumió
una apuesta calculada al expandir la OTAN en la década de 1990. La OTAN tenía a Rusia postsoviética en el piso y simplemente no pudo resistir la oportunidad de patear al país cuando ya estaba abajo. El presidente ruso sigue diciendo, ahora ha indicado que quiere que se implemente el acuerdo Minsk II de 2015. Ese acuerdo lo impulsó Angela Merkel conjuntamente con el gobierno de Francia, porque fue una intermediación ahí muy efectiva en un momento muy difícil en el que los combates se iban extendiendo. Los habitantes de la parte este estaban arrancándole concesiones, estaban derrotando al ejército ucraniano. Entonces, Lugansk y Donetsk son regiones que están separadas. Y cuando en una acción coordinada lograron el control de la parte central que divide, que está entre las dos regiones, en donde está todo el sistema que conecta las mismas mediante infraestructura, mediante ferrocarriles, cuando se apoderaron de eso, que se veía ya el avance de esas fuerzas determinantes, ahí entonces se presentó una coyuntura y se logró un cese al fuego que culminó con el acuerdo de Minsk, Minsk II. Y ese acuerdo contempla la autonomía para esa zona del Donbass, Lugansk y Donetsk, que pudieran tener un autogobierno dentro de la propia Ucrania. Y entonces un despeje total de la zona desde el punto de vista militar y una manera de volver a la paz. Eso fue lo que se pactó en el 2015 en Minsk. Ese acuerdo es sólido, dice el autor. Requiere autonomía para el Donbass, ya lo expliqué, de habla rusa, el fin del expansionismo de la OTAN, la retirada de Rusia y el restablecimiento de la frontera con Ucrania. Eso es lo que se está planteando. Bueno, no, yo me retiro de aquí, dicen los rusos. Tú renuncias a establecer bases militares en el territorio de Ucrania, le das la independencia o la autonomía dentro de Ucrania a la región del Donbass y felices todos. Eso fue lo que se pactó y es lo que está exigiendo Rusia que se retome. Samantha Power, dice el autor del trabajo, embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el momento de la invasión rusa de Ucrania, remarcó que Minsk era la única salida válida de ese conflicto mortal. O sea, fíjense que la posición de Rusia, muchos pensadores, el periodista, incluso diplomáticos tan destacados como Samantha Power, entienden que la posición de Rusia no es algo tan descabellado. Reitero que eso lo impulsó, eso se negoció con la mediación de Francia y de Alemania. Las administraciones estadounidenses posteriores han apoyado esa posición. Sin embargo, nadie ha aplicado suficiente esfuerzo diplomático para ponerlo en marcha. Cualquier observador razonable vería en Minsk una salida práctica y justa de esta crisis. Ha sido bloqueada en gran parte por un régimen de Kiev que durante mucho tiempo ha tenido el sentimiento prorruso de Donbass, ha temido al sentimiento prorruso de Donbass y se ha resistido a su autogobierno.
reconozca la autonomía de la región del Donbass, dice Putin, y se retirará. No puede querer mantener 100.000 soldados movilizados en la frontera del Donbass indefinidamente, como tampoco puede temer seriamente que un ejército occidental irrumpa en el este a través de Ucrania. Ese es otro enfoque. Ese es otro enfoque que recoge una manera pragmática de solucionar un problema que no debió haber llegado tan lejos. Si desde el principio se hubieran respetado las reglas de juego, si se hubiese respetado el derecho a Ucrania a decidir tranquilamente, no estuviéramos en esa situación. Ahora hay una realidad que usted puede cuestionar, pero que es una práctica generalizada de todas las grandes potencias que reclaman sus áreas de influencia, sus zonas de influencia, y lo que le llaman la línea roja, que ninguna potencia permite que se cruce. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido esta realidad en las conversaciones con Rusia y le ha pedido a Moscú, cuando se iniciaron las conversaciones, dime cuáles son tus líneas rojas. Ahora, como decía el autor del primero de los trabajos que cité, la OTAN o Estados Unidos, porque los demás socios de la OTAN están al margen de estas negociaciones, han entendido que las exigencias de Rusia no son realistas y que ellos tienen derecho a incorporar a Ucrania dentro del pacto militar. Algo que si usted persiste en eso, simple y llanamente lo que va a conducir es a un gran enfrentamiento. Porque hay cosas, y eso lo saben los diplomáticos occidentales, que una potencia no acepta. Y entre esas está el reclamo ruso de que no se lleve la OTAN hasta su frontera con Ucrania. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.